especialmente a nuestro conferencista invitado, Magíster Saturnino Insausti. Permítanme presentarlo. Saturnino es actualmente gerente de innovación para Goisper Group. Como bien sabemos, la empresa que produce las aspersoras y es propietaria de la marca Matavi, ¿verdad? A quien pues le agradecemos su generosidad y la colaboración extendida por varios años que ha tenido con esta facultad. Saturnino pues anteriormente ha sido gerente de innovación tecnológica para la misma empresa. También pues en temas de innovación es cofundador de la empresa Adimen Solutions. En cuanto a su formación, es magíster en diseño plástico e innovación por la Universidad Metropolitana de Londres y es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Mondragón en Arrasate, Guipúzcoa, España. Aparte de ello, y pertinente en el marco de nuestra conferencia, pues tiene más de 20 años de trabajar en el mundo de la pulverización o aspersión de insumos agrícolas y cuenta con diversas certificaciones, entre ellas la de piloto de drones de categoría A1, 2 y 3 y de pulverización aérea. Diversas otras más en un amplio y profundo currículum en torno a el diseño, la innovación, la tecnología y la pulverización agrícola. Así que, sin más, le doy la bienvenida virtualmente a esta su casa, la Universidad Rafael Andívar, y le dejamos en el uso de la palabra para que podamos escuchar su conferencia. Tal vez lo último que mencionaré, viendo los nombres de quienes nos acompañan, me complace indicar que tenemos participantes de Zacapa, de Jutiapa, de Alta Verapaz, de Escuintla, de Ciudad de Guatemala, de los lugares que puedo identificar de las diversas carreras de facultad, licenciatura en ciencias hortícolas, ingeniería agrícola, maestría en protección vegetal en el comercio internacional, ingeniería agrícola con énfasis en gerencia, maestría en ciencias y maestría de agricultura bajo condiciones controladas. Entonces tenemos tanto estudiantes como docentes, personal administrativo. Todos sean bienvenidos y agradecemos finalmente, dejamos en el uso de la palabra Saturnino. Muchas gracias por darnos este tiempo. Bueno, primeramente muchas gracias a ti, Luis, y a la universidad por darme esta oportunidad de explicaros nuestra visión. Voy a abrir la presentación, que me va a servir de guía para hacer la exposición. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, inicialmente me van a permitir una pequeña introducción de quién somos, ¿no? Tal y como ha dicho el señor Luis, pues Matavi es una marca reconocida de aspersores dentro de lo que es el mundo de Guatemala, pero también bueno, me gustaría introducirles quién está detrás, ¿no? Vale. Entonces, bueno, Matavi, detrás de Matavi hay una empresa que es un grupo cooperativo fundado en 1959 y estructurado en 3 negocios. Tenemos por una parte la pulverización, donde estamos nosotros centrados, otra de biotecnología y otra de industrial, que no tiene nada que ver con nuestro tema. Tenemos 17 delegaciones en 5 continentes. Nosotros exportamos el 80% de lo que se produce aquí en nuestra planta y en todo el grupo estaremos alrededor de unas 400 personas al día de hoy. Tal como decíamos, Matavi, bueno, pues nuestro expertise es en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones para la pulverización. En este caso sería un poco la agricultura profesional, como podríamos decir Guatemala, pero también en otros países puede ser jardinería, industria, construcción, limpieza, pest control y control de vectores, por ejemplo, con la malaria, que trabajamos estrechamente con organizaciones como la ONU para erradicar la malaria. Y aquí, pues bueno, algunas organizaciones que nos tienen
como homologados, ¿no? Dentro de la FAO, UNICEF y la OMS. Simplemente un poco dónde estamos a nivel mundial. Pues nuestra sede aquí está en España, en el norte de España, lo que es el País Vasco, y tenemos delegaciones, y cuando decimos delegaciones significa que tenemos personal nuestro en esas delegaciones, tanto en Norteamérica, en El Salvador, Brasil, y luego cada una de ellas tiene un área de actuación dependiendo un poco de la zona. En cuanto, como era un poco el futuro de lo que estamos hablando, pues bueno, queríamos explicaros un poco nosotros, nuestros esfuerzos de innovación o de cómo vemos el futuro, pues qué trabajos se están haciendo, ¿no? Y nosotros nos estamos centrando un poco en lo que se llama pulverización de precisión. Entonces, digamos que estamos analizando todas las herramientas o dispositivos que pueden ayudar a que la pulverización sea más precisa. Luego ya explicaré un poco dos términos, ¿no? Que sería la agricultura de precisión y la pulverización de precisión, que a veces se confunden y cada uno tiene su contexto. Y tal y como decía, pues dentro de lo que es la pulverización, pues también tenemos pruebas con software, también tenemos el mundo del IoT, en el cual pues podemos ver dónde se ha pulverizado, si se ha pulverizado correctamente y luego tener un análisis de todo eso, y eso se hace mediante unas aplicaciones en el móvil o también mediante web. Y ya, pues bueno, una vez que he hecho una pequeña presentación de quiénes somos, pues iríamos a lo que es la conferencia de hoy, ¿no? Y cómo nosotros vemos el futuro de la aspersión de cultivos, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico y las tendencias emergentes. Supongo que luego habrá algunas preguntas y ya iremos resolviendo las dudas, pero lo que me gustaría era hacer como dos grupos, ¿no? Por una parte estaría la agricultura de precisión, ¿y qué es? Y la pulverización de precisión. Entonces empezaremos por la primera. Entonces la agricultura de precisión es una estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales de plantas y animales y los combina con otras informaciones para respaldar las decisiones de manejo de acuerdo con la variabilidad estimada y así mejorar la eficiencia en el uso de recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción agrícola. Bueno, esto es muy académico, entonces a veces pues estos conceptos luego hay que llevarlos a tierra. Esto es la definición que hace el ISPA, que es la International Society de Precision Agriculture, de la que yo formo parte. Y por otra parte tenemos lo que es la pulverización de precisión, ¿no? Que es una técnica agrícola que consiste en aplicar productos fitosanitarios, tales como herbicidas, insecticidas o fungicidas, de manera precisa y variable en el campo, ajustando la dosis y el volumen de aplicación según las necesidades específicas de cada área, a diferencia de la aplicación uniforme tradicional. Esta técnica permite optimizar el uso de productos, reducir costos y minimizar el impacto ambiental. Y esto, pues lo dice la FAO. Entonces, aquí podemos ver que lo que es la pulverización de precisión estaría dentro de la agricultura de precisión. Pero la agricultura de precisión es mucho más amplia, como iremos viendo. Entonces, ¿cuáles serían los puntos de la agricultura de precisión? Pues estamos hablando principalmente de datos. Pasamos de tener una realidad que es lo que sucede solamente en el campo, sino todos los datos que se recogen en ese campo se están tratando. Para tratar esos datos veremos posteriormente que hay una serie de herramientas, ¿no? Como aquí menciono algunos, pues el Big Data, la inteligencia artificial, Edge Computing. Pero básicamente en esta fotografía podemos ver un poco pues, que lo que tenemos son sensores de tierra, climatología, tenemos localización, donde se da esas cosas, tenemos el GPS si hay que ir por ahí, están también los drones y la robótica, y luego las aplicaciones que van asociadas o conectadas con este tipo de cosas. Entonces, sí me gustaría remarcar, ¿no? Un poco cuáles son los objetivos de la agricultura de precisión, ¿no? Que busca una mayor eficiencia, que es optimizar el uso de recursos tales como el agua, fertilizantes y pesticidas, reduciendo costos y minimizando el impacto ambiental. También el aumento de la productividad,
permitir obtener mayores rendimientos y mejorar la calidad de los cultivos, ¿no? Por supuesto, mayor sostenibilidad, contribuir a la agricultura más respetuosa con el medio ambiente. Y luego, la toma de decisiones. Gracias a la cantidad de datos disponibles, los agricultores pueden tomar decisiones más informadas y basadas en evidencia. Bueno, al final de la presentación, en las conclusiones, volveremos sobre esta diapositiva en la cual yo hago algunos matices de lo que decimos aquí. Entonces, tal y como decíamos, hay unas tecnologías que se utilizan en la agricultura de precisión, como los sensores, ¿no? Decíamos que se puede medir la humedad del suelo, se puede medir la climatología, se puede medir la cantidad de nutrientes, se puede medir la conductividad térmica y la presencia de plagas en algunos casos. Tenemos que tener en cuenta que todas estas mediciones son en un sitio. Cuando se hace este tipo de valoraciones, también tenemos que tener en cuenta que dependiendo de dónde se encuentre la parcela, si esa parcela, por ejemplo, está cercana a un río, el área que está muy cercana a ese río seguramente tendrá una humedad del suelo mucho más elevada que la misma parcela que está alejada del suelo. Entonces, no simplemente es meter los sensores y ver las humedades, porque nos va a parecer que estamos en dos sitios diferentes, sino lo que tenemos que tener es un conocimiento de dónde se ponen esos sensores, qué queremos medir y qué información nos va a proveer, ¿no? Luego tendríamos los sistemas de posicionamiento global, ¿no? El GPS. Esto lo que nos permite es geolocalizar las parcelas, dónde se encuentran, y así poder hacer aplicamientos de forma precisa. Cuando decimos de forma precisa, luego veremos un poco la diferencia, significa hacerlo donde hace falta. Pero luego donde se hace, donde hay que aplicar, también hay que ser preciso. Son como dos precisiones. Seguido tenemos pues, los drones que hoy en día están, ¿no?, en boga y los robots, ¿no? Entonces los drones tenemos como dos mundos. Tenemos la parte donde capturan imágenes aéreas de los cultivos, lo que facilita la detección de problemas y el monitoreo del crecimiento y seguimiento de lo que son los propios cultivos, ¿no? Y luego tenemos la posibilidad de hacer aplicaciones de fitosanitarios y fertilizantes sobre los cultivos. Y por último tendríamos software de análisis de datos, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva porque creo que es importante también tener un poco conciencia de que este mundo, como segunda derivada, pues tiene otros factores, ¿no? Entonces el software lo que nos permite es procesar, analizar la gran cantidad de información que estamos generando, tanto por los sensores como por los dispositivos que estamos utilizando. Entonces, cuando hablaba de lo del software, pues aquí tenemos diferentes funciones, ¿no?, dentro de lo que puede ser el propio software, así propiamente dicho. Entonces, generalmente los programas están diseñados para recopilar, limpiar, transformar y analizar grandes conjuntos de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vamos a tener un sitio donde la cantidad de datos que vamos a utilizar es muy pequeña, no tiene sentido de estar hablando de Big Data. Porque para que esto funcione necesitamos una cantidad importante de datos que nos permitan analizar y sacar una información. Y esos datos también tienen que estar dispersos en el tiempo. No vale que todos los datos sean de un mismo mes, sino que tendríamos que tener igual esos datos de ese mes, pero en ese mes, el año anterior, el anterior y el anterior. Entonces, cuando empezamos a trabajar con este tipo de herramientas, tenemos que ser conscientes de eso, que también requiere de un tiempo para que empiecen a dar su rendimiento. Como pone aquí, las funciones permiten explorar patrones, tendencias, correlaciones de datos, lo que nos ayuda luego a tomar decisiones más informadas. Luego tenemos el Big Data. El Big Data, al final estamos hablando de ese volumen, esa cantidad de datos, luego los tipos de datos que van a entrar y luego la velocidad a que se generan los datos, ¿no? Porque esa información también hay que ponerla cada cosa en su sitio, ¿no? Como si fuera una entrada, quién entra antes y quién entra después para obtener la cola bien definida, y luego la veracidad, ¿no?, la calidad de los datos. Lo que decía antes, si nosotros tenemos un sensor de humedad en una finca y uno está al lado de un río o de un pozo y el otro está en una zona que es más árida,
Si nosotros eso no lo unimos de alguna manera, puede darnos la impresión de que estamos en dos sitios totalmente diferentes, ¿eh? Y todo eso también hay que darle su contexto. Y al final eso también pues es para lo mismo, identificar patrones y las tendencias que no serían visibles en los conjuntos con datos más pequeños. Y luego tendríamos la inteligencia artificial, ¿no? Que al final es una simulación de los procesos que a la mente humana pues le resultan casi imposibles, ¿no? Por la cantidad de datos. Entonces la inteligencia artificial lo que nos permite de alguna manera es poder gestionar toda esa cantidad de datos para hacer lo que estábamos buscando. ¿Y dónde podemos aplicar esto? Pues bueno, pues en aprendizaje automático, en el procesamiento del lenguaje y la visión con el análisis de datos, ¿no? Si nosotros tenemos una imagen con un montón de píxeles y un montón de información, pues se nos haría muy difícil. En cambio, utilizando algoritmos podríamos hacer, como luego veremos en una fotografía, distinguirlos con 2 o 3 colores y ya veríamos eso de otra manera. Y los beneficios, pues bueno, la inteligencia artificial lo que nos puede ayudar es a automatizar tareas, mejorar la precisión de algunos análisis y dar recomendaciones, pero siempre bajo la supervisión de alguien que tenga conocimiento de lo que se está procesando. Entonces, ¿qué desafíos tenemos? Bueno, para todo esto que estamos hablando de lo que sería la agricultura de precisión, los principales desafíos, primero, un coste inicial elevado, ¿eh? Los equipos de adquisición, pues como pueden ser drones, sensores, ¿no? Pues representan una inversión significativa y a veces no justificada, ¿no? Luego tenemos los software especializados para el análisis de datos también pues requieren de una inversión. Todo ello lleva pues una complejidad tecnológica, ¿eh? Hay una curva de aprendizaje, ¿eh? Porque bueno, podemos instalar el programa, podemos hacer las cosas, pero que hasta que eso de alguna manera nos dé rédito, pues nos hace falta una curva de aprendizaje, ¿no? Un tiempo en el cual nos vamos adecuando a esas tecnologías y vamos entendiendo para qué sí y para qué no vale, ¿eh? Porque no todas las tecnologías valen para todo, ni hace falta digitalizar todo. Luego la integración de los sistemas, ¿no? Pues al final, dependiendo qué estemos haciendo, pues podemos tener que sobre una misma plataforma estemos teniendo los sensores de humedad, tendremos el GPS por donde está yendo el robot o el dron o el tractor, tendremos una serie de datos que nos vienen de las estaciones meteorológicas y también podemos tener información que el propio agricultor o gestor del campo lo puede meter, ¿no? Entonces todo eso de alguna manera hay que coordinarlo, ¿eh? Y eso también requiere de unos conocimientos técnicos, ¿no? Por otra parte, para que todo este funcione, pues hace falta una conectividad, ¿eh? La cobertura de redes. En muchas zonas rurales, e incluso en España, no existe todavía esa cobertura 100%. Entonces, bueno, pues hay zonas que, por ejemplo, pues las laderas de las montañas, donde los satélites pues hace sombra y no hay buena comunicación. Digamos que la infraestructura que se requiere también para que todo este funcione, pues bueno, hay que ir construyendo poco a poco y siempre, como digo, con sentido común, ¿eh? Para que toda la inversión que se haga luego pues tenga un sentido. Por otra parte, hace falta también pues un asesoramiento técnico, ¿no? El extensionismo agrícola, ¿no? En muchos países los servicios de extensión agrícola no están suficientemente preparados para brindar el asesoramiento técnico, ¿no? Sí que el que vende las herramientas a veces hace la formación, pero en esa formación hace falta un acompañamiento muchas veces, ¿no? Porque las dudas salen según vas trabajando. Luego nos encontramos como que en algunos sitios existen resistencias al cambio, ¿no? Siempre se ha hecho de alguna manera. También, como decía antes, luego en la última diapositiva pondré también algunos puntos importantes que yo entiendo que son a mantener, ¿no? Porque los hábitos y las tradiciones hay que mantener. Si sabemos que eso sigue dando su beneficio y sigue funcionando, pues lo que funciona no hay que cambiarlo. Tenemos que entender que todas estas tecnologías y tendencias nos tienen que ayudar a hacer mejor lo que hacemos, pero no intentar sustituirlo porque a veces no funciona. Y luego hay una parte de desconfianza, ¿no? Puede haber una parte de desconfianza porque estas tecnologías, pues como todo, también fallan. Entonces, pues muchas veces puede haber experiencias negativas que no han sido positivas y todo eso, pues al final en el boca a boca de uno a otro, pues hace que haya como
un pequeño lapsus a la hora de implementar nuevas cosas, ¿no? Por otra parte, tendríamos la normativa. Claro, hay que adoptar todo este tipo de tecnología que está entrando o que puede entrar. Hay que tener conciencia de cuál es la normativa vigente de cada país, ¿eh? Y lo veremos por qué, ¿eh? Cuando hablamos ahora de disponibilidad de datos, ¿no? Tenemos la calidad de datos y el acceso a los datos, ¿no? Y una pregunta que yo siempre hago, y es muy, muy importante, son quién es el propietario de los datos y qué se hace con esos datos, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de desconfianza también viene porque muchas veces las plataformas tecnológicas lo que están haciendo es recopilar información, sí, nos dan una parte, pero a ellos hacen negocio con esos datos, ¿no? Y a veces, sin que nosotros seamos conscientes, se hace uso de nuestros datos para que se vendan a un tercero. Entonces, cuando hablamos de nuevas tendencias o estamos hablando dentro de lo que era agricultura de precisión y el mundo del software, el dato es un punto muy, muy importante, porque hay que tener muy claro, ¿eh?, quién es el propietario y qué se hace con eso. Por ejemplo, os puedo dar un ejemplo de John Deere, la multinacional americana, que en Estados Unidos pues a los tractores los digitalizó y lo que hacía era dar un servicio a los granjeros, pero él cogía todos los datos del tractor. Y entonces, pues el granjero llegó a la conclusión de que si está utilizando mis datos en mi granja y con mis datos él va a hacer negocio, yo también quiero una parte de ese negocio, ¿eh? Entonces, todo cambiaba o giraba alrededor del dato, ¿eh? Por eso creo que es un punto importante. Y ahora pasaríamos un poco a lo que es la pulverización de precisión, ¿eh? Tenemos el marco grande, que es la agricultura de precisión, y donde estamos nosotros, ¿no?, que son las aspersoras o los equipos de pulverización. ¿Qué es la precisión dentro de ese mundo, ¿no? Aquí en esta fotografía que podemos ver, está realizada mediante dron y con un software lo que hemos visto es en las parcelas o en la parcela en la que aparece el rojo es donde está infectada, ¿eh? Las zonas que están en verde, pues eso no hace falta tratar. Esto podría servir con lo mismo con sensores de humedad. Podemos decir que si fuera otra fotografía y con una imagen similar, podríamos decir que la zona roja es donde no hay humedad y la zona verde es donde hay humedad, ¿no? Depende de qué tipo de sensor y cómo lo visualices, tendrás un tipo de información. Pero aquí, cuando ya vamos a la pulverización, que estábamos hablando, lo que vemos es que teníamos dos temas, ¿no? Podemos pulverizar no en toda la parcela, eso es lo que dice la agricultura de precisión, sino ir solamente a las zonas donde hace falta. Por aquí solo habría que pulverizar las zonas que están en rojo, no toda esta parcela en verde, y podríamos hacerlo localizadamente, ¿no? Y por otra parte está cómo hacemos esa forma localizada y en función de cultivo, cómo hacemos que, aunque lo hagamos no en todo, sino en una zona, cómo hacemos que eso también sea de precisión. Y aquí lo que vamos a ver es los parámetros clave para que una pulverización sea de precisión, independientemente de la tecnología que utilicemos, ¿eh? Lo vamos a separar un poco de si es dron, de si es una mochila, si es un equipo propulsado, ¿eh? Aquí al final lo que queremos ver es, lo que estamos diciendo es que tenemos que tener una pulverización de precisión porque dentro de la agricultura de precisión hemos dicho que hay que hacerlo localizado y hacerlo bien. Entonces, ¿cuáles son los parámetros clave? Primero, la homogeneidad del caldo. El caldo que tenemos que poner sobre la planta o sobre el suelo, lo que tiene que hacer es tener una homogeneidad para que ese líquido, por ejemplo, si ha decantado, pues el producto está abajo y arriba solo tengamos agua. Entonces, si se está haciendo sin una buena mezcla, pues tendremos una parte que sea sobreexpuesto al químico y una que no vamos hecho nada, ¿eh? La siguiente tendríamos el tamaño de gota, ¿eh? Aquí en la imagen podemos ver que dependiendo un poco del tamaño de gota, cómo hacemos la cobertura, sobre la hoja, pues irá variando. Aquí tenemos que una gota de unas 400 micras, pues haríamos pues casi con 4 gotas la hoja. Pero si estamos utilizando 200 micras, pues ya metemos más gotas. Si estamos en 100 micras, pues bastante más. Entonces, a veces
dependiendo del también el producto químico, nos interesa tener una muy buena cobertura. El tamaño de gota también influye en lo que es el poder llegar a los sitios, que al final, si nosotros tenemos una gota, por ejemplo, como se ve en el caso este, que en gravedad la dejamos caer de 20 micras, pues tardaría 4 minutos en ir al suelo. Claro, tenemos que tener en cuenta que esto está sin aire, ¿eh? Es un estudio hecho sin aire, pero si aquí tuviéramos pues un poco de aire, un poco de brisa, en vez de 4 minutos, esto puede estar en el aire media hora, 1 hora o más, o puede viajar. Si tenemos una de 400, pues vemos que ya en 2 segundos, pues va a caer. Entonces tenemos que buscar también la relación entre lo que es la cobertura y que la fuerza que se hace para que esa gota llegue a su destino también esté proporcionada. Por otra parte, tenemos la distancia de aplicación. La distancia de aplicación es casi uno de los factores más importantes a la hora de definir esa precisión, ¿no? La FAO mismo definía, ¿no? Muchas veces vamos a máquinas muy sofisticadas cuando un pulverizador de este tipo, pulverizado a 20 centímetros de lo que es la planta, pues es más preciso que hacerlo con una máquina muy, muy sofisticada, ¿no? Pero que lo está haciendo como puede ser esta, ¿no? Es un tractor pues, de grandes dimensiones, con su GPS, con su localización, pero podemos ver que del cañón ellos van echando esta nube y esta nube, por el tamaño de gota que tiene, pues va viajando. Si le metemos lo que decíamos, condiciones climáticas adversas o el viento, pues esto puede viajar kilómetros. Entonces la distancia también es un factor muy importante. Por ejemplo, en esta fotografía podemos ver que estamos pulverizando con una mochila pues a unos 40-50 centímetros. En estas fotografías de aquí es un estudio que estamos realizando nosotros con drones en la que vemos que dependiendo también de la altura a la que se está aplicando, en este caso tenemos 1,5 metros, vemos que todavía en ese 1,5 metros pues mantiene bastante bien la forma cónica y nos está yendo. Aquí, por ejemplo, ya vemos que subiéndole un poco la altura y con otras condiciones, pues digamos, va perdiendo esa forma y empiezan a aparecer unas turbulencias. Y lo que decíamos, si tenemos una distancia excesiva, pues nos puede pasar que aquí pues estemos haciendo una aplicación, pues no en nuestra parcela, sino en otras parcelas. Sin mencionar que si tenemos ríos o pequeños arroyos o pozos, pues pueden quedar contaminados. Y luego tenemos los drones, ¿no? Que inicialmente, igual que en la fotografía de arriba, también son drones. Dependiendo del tamaño del dron, de las características del dron, pues irá haciendo un tipo de pulverización mejor o peor. En el tema de los drones, que también creo que pues, crea mucho interés hoy en día, creo que estamos en una evolución. Creo que el dron como herramienta es una herramienta muy válida para ciertas circunstancias, que es una herramienta que ha venido para quedarse, pero que también tenemos que ver que estamos viendo cómo vamos a gestionar para que estas herramientas se puedan medir. Para añadir un poco al currículum que Luis hacía de mí, yo también pertenezco al Comité ISO Internacional de Pulverización con Drones. Entonces, os puedo decir que toda la legislación que se está haciendo todavía no está sobre la mesa. Se está trabajando para que podamos tener unos estándares de que todo el mundo pueda tener el mismo lenguaje y que cuando digamos deriva estamos refiriéndonos a un tema o que cuando estamos haciendo una exposición de cómo hacer una distribución o cómo a qué alturas tiene que volar, pues todo eso digamos que se está trabajando ahora, ¿no? Y yo creo que pues en los próximos años se irá evolucionando, siendo como digo, una tecnología muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, en esta fotografía, que es un DJI, el último modelo que tienen, pues vemos que los vórtices, ¿no?, que se están generando aquí, pues crean una deriva, ¿no? Es verdad que en esta zona irá pulverizando, pero toda esta parte que sale de la fotografía, pues también genera que esa contaminación salga. Por no mencionar pues otros aspectos que se están estudiando, ¿no?, dentro de los drones. Por ejemplo, pues nosotros en la fotografía de arriba estamos estudiando qué sucede, ¿no? Cuál es el efecto de las hélices en la pulverización.
por una parte está este efecto que se ve aquí, pero también hay otros efectos que hacen que, dependiendo de las hélices, el flujo salga hacia arriba y el dron también se contamine, ¿eh? Y eso va a hacer que la máquina, pues bueno, pues tenga menos durabilidad y como es un objeto que vuela, pues el riesgo puede aumentar. Entonces, digamos que nosotros como empresa estamos estudiando también este tipo de casuísticas para ver un poco qué tipo de soluciones o qué cosas se pueden hacer. Por otra parte, tenemos también que es importante el avance, ¿eh? Una persona pulverizando pues tiene un avance de unos 3,6 kilómetros, ¿no? Es lo estimado, lo que se dice la estándar. Y ahora en los drones pues se está analizando cuál es la velocidad, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de drones se dice, no, es que puede volar a 20 kilómetros hora. Ya, pero lo importante no es que el dron haga bien o no la función de volar, sino lo importante es que la aplicación de la pulverización se haga correctamente. Y eso requerirá de unas condiciones de vuelo, tanto en altura como en velocidad, determinadas y que irán variando seguramente de cultivo en cultivo. Por otro lado, tenemos el tipo de boquilla, ¿eh? El tipo de boquilla pues puede ser pulverización hidráulica o puede ser CDA. Entonces, cada una de ellas tiene unas características diferentes. Y también a la hora de aplicar dentro de las máquinas, pues sus ubicaciones son diferentes y vamos a tener un tipo de patrón y de distribución diferente, ¿eh? Y aquí finalmente pues también tenemos las condiciones climáticas, ¿no? Que, bueno, yo no les voy a enseñar a ustedes que saben mucho más que yo, pero el viento es un gran factor en el tema de la deriva, ¿no? Pero no solo el viento, la humedad del aire, la altura a la que se hacen las aplicaciones, ¿no? La altura a nivel del mar también, ¿no? No es lo mismo aplicar a nivel del mar que aplicar pues a 2.000 o 3.000 metros. El aire es menos denso, existe otro tipo de condicionamientos que hacen que todos estos factores pues varíen. Y aquí pues les quería mostrar pues unos ejemplos de máquinas que nosotros entendemos que son de pulverización de precisión, porque lo que hacen es centrarse solo en la zona, ¿no? En esta fotografía podemos ver que lo que hace esta máquina es crea una nube y esa nube, mediante esta campana protectora, permite que el vehículo vaya Hola, hola, Diego, ¿cómo moviéndose. está? Qué bueno. Sí, disculpen. Que esta máquina vaya moviéndose y la nube la vayamos trasladando debajo de la campana, y lo que nos permite es poder trabajar en condiciones desfavorables de viento, porque la campana no permite que el viento afecte a la nube, pero la nube va posándose por todas las hierbas que hay debajo de los árboles. Otro caso, que este ya es en Centroamérica, pues estamos trabajando en unos casos, en boquillas de 4 orificios, porque lo que estamos buscando es precisamente que el tamaño de gota sea pequeño y que se haga una gran cobertura sobre las hojas, ¿eh? Entonces vemos que trabajando con el regulador en los dos casos, permitimos que la presión esté controlada en todo el momento y con la boquilla que nosotros tenemos, la pulverización esté gestionada y sabemos que el tamaño de gota está bajo control y también el caudal que está saliendo. Y bueno, volviendo un poco a las conclusiones, ¿no? Y teniendo en cuenta pues lo que dice la agricultura de precisión, pues me remito a los 4 puntos que ellos definen y yo creo que lo importante aquí es, pues, cuando hablamos de mayor eficiencia, es verdad que hay que utilizar correctamente el agua, fertilizantes, pesticidas, ¿eh? Sobre todo, pues como hace la universidad estos días, ¿no? Pues explicando a los agricultores, pues haciendo el análisis de riesgos, explicándoles bien la importancia de utilizar las EPIs, de cómo utilizar, pues en este caso, si utilizas el regulador más la boquilla adecuada, estás haciendo una correcta pulverización, pero no es algo que lo dice solamente Goister, sino que eso es un estándar, que alguien se ha estudiado y se ha hecho una estandarización para que eso se haga así, entonces se hace las correctas aplicaciones. Entendemos que las
mochilas tendrán su lugar por precisión, como decíamos, por la cercanía en la aplicación, y eso tiene sus ventajas, ¿no? Como decíamos, si hay ríos cercanos, si hay riachuelos, pozos. Entendemos que los drones y los robots también harán que ese tipo de mochilas vayan evolucionando, ¿no?, en el tiempo para dar otras prestaciones, irá amoldándose a los nuevos tiempos. Y yo creo que los drones como tal, como decía, vienen para quedarse, ¿no? Y cada tecnología tendrá su espacio en el tiempo y en el lugar, ¿no? No creo que todo va a reemplazar a todo, ni todo vale para todo. Cada uno irá buscando dónde se ajusta mejor para que al agricultor le vaya mejor y que también se hagan las cosas mejor. Entiendo que el aumento de la productividad, comparto 100%, pues con lo que dice la agricultura de precisión, permitir obtener mayores rendimientos y mejorar la calidad de los cultivos por la toma de decisiones y mejores manejos de cultivo, creo que es obvio. Sí que hago un pequeño énfasis en lo que cuando hablamos de sostenibilidad, contribuir a la agricultura más respetuosa con el medio ambiente, utilizando el regulador de presión y distancias de seguridad, las EPIs, que es algo que la universidad también hace mucho énfasis, ¿no?, y su posterior gestión. Y luego aquí yo analizaría también los ciclos de vida, ¿no?, y los costos de las máquinas, sensores y su costo medioambiental, ¿no?, por el uso de baterías y otros materiales. Porque cuando hablamos de agricultura de precisión, estamos pensando en meter un montón de cosas, ¿no?, dentro de ese campo. Pero esas cosas tienen componentes electrónicos, tienen componentes de batería y todo eso son residuos. Residuos que en algún momento van a dejar de tener vida y hay que hacer algo con ellos. Si se meten en el suelo, pues con el agua, pues una pila, por ejemplo, en un pozo de agua, puede contaminar hasta 150.000 litros de agua, ¿no? Entonces hay cosas que, bueno, que sí, que la agricultura de precisión nos tiene que ayudar, pero que tenemos que ser conscientes de que hay que hacerlo de una manera respetuosa y sabiendo qué se está haciendo. Y luego, en cuanto a la toma de decisiones, pues yo creo que la gran cantidad de datos disponibles que pueda haber, los agricultores tendrán mayor información, pero tienen un gran conocimiento también. Entonces, esto les tiene que soportar para cuando hay esas dudas tomar decisiones, pero no suplementar el conocimiento del agricultor. ¿Qué es lo que digo siguientemente, ¿no? No olvidar nuestro conocimiento, no debe ser perdido. Los agricultores saben muy bien, porque llevan muchos años haciendo ese tipo de agricultura, conocen los cultivos, conocen su entorno, sus espacios, ¿eh? Y lo que tiene que hacer la agricultura de precisión es apoyarlos y gestionarlos en otras cosas que se les escape, ¿no? Y tenemos que, así como, evolucionar en los cambios ambientales, ¿no? Y ahí lo que vuelvo a hacer mención es énfasis en la propiedad de los datos, ¿no? ¿Qué se hace con los datos? Y que ese tipo de información, pues en el tiempo se convertirá como algo muy importante, casi como la propia aplicación, ¿no? Aquí, para ponerles un ejemplo, nosotros trabajamos, como decíamos, pues en diversos países, y me acuerdo que pues con el tema de drones, ¿no? Estábamos haciendo un proyecto, creo que era en Burkina Faso, en África, y ellos estaban probando, ¿no?, con un dron chino, y luego estaban probando con un prototipo nuestro, y bueno, salían las cuestiones, y yo les decía a ellos, ¿no?, tenemos que tener en cuenta que si tenemos un cultivo que es muy, muy importante para el país, porque lo estamos exportando, porque nuestro país depende mucho de ello, si tú estás utilizando un dron, que ese dron, mediante el LiDAR, está escaneando todas las parcelas, igual antes que tú, alguien sabe casi hasta la estimación de producción que puedes tener de ese cultivo. Y si no sabes muy bien dónde está esa información, cuando tú vayas a vender tu producto, puede que alguien ya tenga esa información antes que tú y te diga, pues mira, yo lo he conseguido de otro sitio y me dan a este precio. Entonces podemos entrar a tener otro tipo, ¿no?, de inputs dentro de lo que sería la agricultura de precisión. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando desde el ISPA se trabaja la agricultura de precisión, que creo que hay que trabajarla y seguir haciendo lo que se está haciendo, pero nunca se mira el tema de negocio, ¿eh? El ISPA, al final tenemos que entender que somos o son académicos, los cuales investigan muy, muy profundamente los temas relacionados con la agricultura o los casos que se están analizando, pero luego no tienen en cuenta
pues estos condicionamientos desde negocio, de información, todo esto, ¿no? Entonces, por eso para mí, pues bueno, creo que es uno de los puntos a tener en cuenta, aunque por supuesto estoy totalmente de acuerdo con los objetivos, ¿no?, de la agricultura de precisión. Y sin más, pues daría por finalizada mi presentación. Luis, dejo en tus manos. No sé si, supongo que habré creado muchas dudas, alguna incertidumbre. Espero haberles ayudado en algo también. Seguramente, muchas gracias. Es muy interesante lo que nos acabas de presentar. Y pues acá el grupo de profesionales y colegas que trabajamos sobre todo a nivel de maestría, traemos a debate muchos de estos temas, de estas situaciones, de qué es agricultura de precisión. Y justo hacíamos la comparación, ¿qué es más preciso, verdad? ¿Un tractor o un spray en la mano de una persona que está viendo exactamente a qué le aplica, verdad? Entonces, no necesariamente agricultura de precisión implica una gran maquinaria. Hay que tener claros los conceptos, hay que determinar el alcance, ¿verdad? La amplitud y la profundidad con la que se va a aplicar para que sea algo funcional. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hay algunas dudas, algunas personas me las trasladaron por mensaje de texto y te las voy a compartir. Una de ellas es que hay colegas acá que tienen experiencia con el uso de drones de aspersión, Sí. principalmente los chinos, que son las marcas más comunes, Ujú. e indican que por qué si estos drones están recomendados para aplicar plaguicidas, en ningún caso se recomienda el uso de equipo de protección individual, EPI, como tú dices, o equipo de protección personal, como nos es más frecuente de escuchar en Guatemala. ¿Por qué? ¿A qué crees que se debe esto? Y evidentemente, pues dentro de la misma interrogante se propone como una cuestión a tomarse en cuenta para mejorar eh, la seguridad en la aspersión agrícola. Bueno, muy buena pregunta. Bueno, esto es una opinión personal, no tanto de la empresa a la que pertenezco, pero bueno, yo que, como comentaba, en el grupo ISO, en el que tengo información de lo que se está haciendo a nivel mundial, ¿no?, en diferentes países, como puede ser Japón, China, Estados Unidos, ¿no?, Francia, España, Italia, sí te comentaría que no puedo mostrarloslo porque es información confidencial, pero por ejemplo, cuando yo veo las pruebas que hacen los japoneses, todos llevan EPIs, todos llevan casco, todos llevan gafas, la mascarilla a veces sí, a veces no, pero por ejemplo, lo que sucede es que de país a país cambia la legislación. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en España? Que es el caso en el que yo soy piloto, y tengo licencia para aplicar, ¿no?, con drones, helicópteros o aviones. Entonces, aquí, por ejemplo, necesitas tener de dos personas, una la que está haciendo la aplicación y otro el que visualiza que dentro de la zona que has marcado para hacer esa aplicación, pues no entre nadie, ¿no? Pero aparte de eso, en la persona que hace la mezcla para meter en el dron, yo no puedo hacerlo. No tengo licencia para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si empezamos a poner un poco lo que decía, ¿no? Nadie tampoco te dice que los drones se mojan y que se contaminan, ¿no? Cuando vemos los vídeos de las empresas, ¿no?, que en su marketing lo que hacen es, pues echan agua y tal, y parece que no hay contaminación, la contaminación está. Eso porque lo hemos probado. Entonces, si todo esto, digamos, lo unimos a que hay una necesidad de introducir nuevas tecnologías, ¿no?, como puede ser el dron per se es una tecnología, pero no es el fin en sí. Entonces, pues las empresas que dicen, pues no hace falta, claro, es que si a ti te dicen que hace falta utilizar las EPIs, ten cuidado con esto, pues empiezas a compararlo con lo que tienes, que también te obligan a tenerlo. Entonces tampoco hay tanta diferencia. Sí que es verdad, y eso es porque es la física, si tienes un dron que está volando a 10 metros tuyo y no lo llevas en la espalda, por supuesto, si esa mochila que tú llevas pues tiene fugas porque no es de calidad,
¿no? O porque tiene una serie de problemas, pues la contaminación que puedes tener es mayor que la que puedes tener con un dron. Pero el dron, como hemos visto, tiene deriva. Y de hecho, en los comités ISOs todavía se está analizando cómo analizar eso, porque tampoco hay un consenso, porque es muy difícil. Hay tantos condicionamientos que pueden afectar a la deriva, pero si hay deriva, significa que tú estás expuesto. Entonces, Claro, sí. Sí, yo creo que en este tema hay mucho que desarrollar aún, ¿verdad? sí, Inclusive, pues es frecuente en Guatemala observar gente que está aplicando, que está utilizando equipo acoplado a tractor y es muy poco o en algunos casos ninguno el equipo de protección personal que usan. No son precisamente tractores con una cabina cerrada, ¿verdad? Donde podríamos decir que se justifica no llevar un equipo, eso. una vestimenta especial, ¿verdad? Sino que la mayoría son equipos abiertos, pero en fin, puedo ver en tu respuesta claramente el llamado a que esto debe ser un tema que se aborde desde la legislación para Local, proteger, sí, desde sí, la legislación local para que se pueda proteger a la gente. sí. Muchas gracias. Otra de las preguntas que surgen acá es en qué escala se considera o considera que es posible aplicar agricultura de precisión. En Guatemala hay muchos pequeños productores y la tecnología y la precisión de la que se habla nos es difícil de visualizarla aplicada a este contexto. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Es una muy buena pregunta desde nuestro contexto agrícola. Pues sí, por desgracia no conozco Guatemala y eso que en noviembre voy a visitaros y estoy estudiando sobre Guatemala, estoy metiendo muchas horas en Google también para ver cómo es el país, zonas geográficas, los lagos que tenéis, los sistemas de ríos, ¿no? Eh, yo creo que mi opinión personal es, como decíamos antes, la agricultura de precisión, es un tema muy interesante, pero no es para todos. Y creo que no hace falta que sea para todos. Creo que es más importante que lo que se haga bien e ir escalando poco a poco, que intentar meter muchas cosas novedosas porque están de moda, porque luego eso no va a funcionar. Tenemos que tener claro que, por ejemplo, cuando hablamos de drones, los drones llevan unas baterías. Tú te compras un equipo, pero ese equipo pues se va a ir degradando. Entonces, una batería, por ejemplo, pues los costes aquí, pues estaríamos hablando, dependiendo del dron, pero unos 1.500 euros, ¿no? O dólares, podríamos comparar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos constancia de empresas europeas que empezaron a utilizar la tecnología de drones para hacer visualización no en agricultura, pero sí, por ejemplo, lo que serían torres de viento en los molinos eólicos. Claro, al principio les salía mejor, pero en el tiempo, después cuando tienen que empezar a reemplazar todo ese tipo de baterías, pues tampoco les salía a cuenta. Entonces, por eso decía que este tipo de tecnologías hace falta darles un tiempo, ¿no? Para ir viendo. Porque igual que yo recomiendo 100%, aunque estés con drones, utilizar los EPIs, las gafas, mascarilla, ya no sé, pero gafas sí, y otros elementos de seguridad también los utilizaría, por si acaso. ¿Eh? Pero yo creo que el meter tecnología por meter, no. Yo creo que cada caso hay que estudiarlo. Por lo que yo he aprendido un poco ahora de Guatemala, pues la gran mayoría de los agricultores son pequeños agricultores, generalmente de subsistencia, donde toda esta tecnología que se está trabajando para la agricultura de precisión, yo creo que no tiene cabida. ¿Eh? Yo creo que lo suyo sería que lo que están haciendo lo hagan bien, ¿no? Y yo creo que es una labor que, pues Luis y tu equipo, pues por lo que he estado oyendo, ¿no? De los trabajos que se están haciendo, ¿no? Pues explicarles, ¿no? La prevención de riesgos, de lo que supone, qué es cada cosa. Hay que aplicar porque la enfermedad, y al final todos tenemos que comer y hacerlo, pero se puede hacer bien, ¿no? O intentar minimizar, ¿no? Hacer entender que el plaguicida es un mal necesario, pero es un mal. ¿Por qué? Porque hay que tener el rendimiento, hay que tener la cosecha, hay que tener eso, está bien, pero eso hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Todo este tipo de tecnologías tenemos que entender también
que vienen muy sujetas a los grandes países, ¿no? Cuando estamos hablando de agricultura de precisión, esa fotografía que he enseñado con los diversos colores, pues tenemos que entender que, por ejemplo, en Kazajistán, un tractor pues va 2 horas en línea recta solo trabajando. Allí no hay nadie. Entonces, el que un apero no lo haga bien, el coste económico es muy, muy importante. Entonces ahí la agricultura de precisión es que es fundamental, porque un pequeño error de no controlar lo que sucede es una gran pérdida. Pero claro, ¿qué campos hay para que una persona vaya 1 hora o 2 horas recto con un tractor de la vuelta y otra? ¿No? Estamos hablando de campos inmensos, ¿no? O Estados Unidos, ¿no? O Argentina también, ¿no? Podríamos hablar. Que son extensiones tan grandes, ¿no? Que generalmente incluso se hace todo con aviones, ¿no? Entonces, ahí sí, ahí la agricultura de precisión, digamos que tiene mayor sentido, porque no hay gente casi trabajando. Pero yo creo que el caso de Guatemala, donde la gran mayoría de la gente todavía está en la agricultura, ¿no? O alrededor de esa agricultura, creo que yo iría paso a paso, primero hacer bien y de lo que se está haciendo, formando a la gente para que vaya, y luego poco a poco será una evolución natural. Y lo que decía antes, todo no tiene que llegar a todos sitios. Yo, por ejemplo, que vivo aquí en el País Vasco y que hay agricultores, pequeños agricultores, que se dedican a la huerta, nadie tiene sensores en el suelo, porque Claro. no renta. O sea, tú estás, que la planta vaya bien, tienes un conocimiento, lo ves. Ahora, eso sí, pues igual utilizas un software que te ayuda a trazar otras cosas, ¿no? Pero hay que buscarle el sentido común. Muchas gracias y una última intervención. Eh, Hay varias preguntas, pero creo que no las podremos hacer todas hoy. Pero esta me parece interesante. Sabes, en Guatemala no es muy desarrollado aún el tema de legislación de plaguicidas para la industria forestal. Tanto es así que apenas hay 2 o 3 plaguicidas biológicos que se recomiendan, que tienen recomendaciones de uso y registro para aplicaciones forestales. Ujú. Entonces, la consulta es si tienes alguna experiencia, algo que nos puedas compartir en materia de protección forestal. Entendería que sería algún equipo o alguna tecnología aplicable para hacer no solo agricultura de precisión, sino extrapolar esto al tema forestal. Sí. Bueno, en cuanto al tema forestal, no es mi expertise, pero he participado, pues como pertenezco al tema de la ISO, en España también participé en el proyecto Fitodrone, que era un poco el uso de drones tanto en la agricultura como en forestal. Y nosotros, por ejemplo, claro, habría que ver cuál es el producto químico en sí, ¿no? Y cuando un producto químico se registra, el mismo productor define con qué tipo de tecnología hay que aplicarlo, ¿no? Pero sí que os puedo decir que, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que está ubicada en Inglaterra que dedicamos y hacemos cañones, ¿eh? Cañones con tecnología ultra low volume. Claro, la cuestión está que el producto químico está desarrollado también para usarse con esa tecnología. Este cañón, ¿qué te permite? O, por ejemplo, en la zona norte de España, aquí sobre todo es pino, ¿eh? Pino y algo de eucaliptus. Y luego los árboles autóctonos. Pero digamos que estos tratamientos se hacen sobre todo en pino, ¿no? Entonces, lo que funcionan es en base a deriva. Ellos lo que hacen es ponen el cañón, echan esa nube y esa nube se va trasladando. Y lo que va haciendo es caer, depositándose en lo que es la masa forestal. Entonces, lo que habría que ver un poco ahí para dar con mejores datos sería ver ese producto químico, cómo ha sido registrado y cuál es la tecnología para la cual ha sido registrado. Pero digamos que sí hay tecnologías terrestres hoy en día para hacer aplicaciones foliares en masa forestal. También hay que ver lo que decía antes, sentido común y entender el ecosistema.
Nosotros estamos hablando de pinos aquí que pueden tener 20 metros. Si la masa forestal, por ejemplo, en Guatemala, tiene unas alturas mucho mayores, pues habría que ajustar y ver si todo eso se puede hacer o no. Pero inicialmente sí hay diversas tecnologías, porque, por ejemplo, en España la aplicación aérea está prohibida al día de hoy. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu expertise, tu conocimiento. Lo valoramos mucho. Y pues con esto damos por finalizada nuestra conferencia. Muy exitosamente llegamos a tener hasta 46 personas. También un poco de comprensión, ¿verdad? A tu persona. Te lo pedimos porque hay gente acá que está participando, literalmente todo el país. Tuvimos personas de 12 departamentos, eso es más de la mitad de los departamentos del territorio nacional aquí representados. Prácticamente todos nuestros programas. También creo que es adecuado, que es el momento de comentarte que pues esta conferencia la hemos grabado con fines académicos, evidentemente, y se va a compartir en los cursos de manejo integrado de plagas, protección forestal, manejo de plaguicidas y otros relacionados en todo el sistema universitario Landívar. Por lo cual, pues en nombre de la facultad te doy las gracias, estimado Saturnino. Un placer. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros y con eso damos por finalizar nuestra actividad. Quisiera comentar para cerrar a los participantes, pues que he dejado en el chat un mensaje para que llenen un formulario, porque a quienes han participado les vamos a dar una constancia de haber estado en la conferencia, habrá un diploma de participación y pues necesitamos que nos dejen ahí sus datos, su nombre y un correo para poderles enviar esta constancia de manera digital. Pues de igual manera te estaremos entregando a ti una constancia de colaboración académica en nombre de la universidad. Así que muy agradecido y pues te esperamos pronto. Esta es tu casa y pues aquí ya los estamos esperando. A Muchísimas ti y a tus gracias. colegas. Un placer. Gracias a todos. Feliz día. Feliz día. Bien, yo voy a permanecer en línea unos minutos mientras pueden responder el formulario, por favor, para dejarnos sus datos y poder enviarles su diploma de participación. Por supuesto, esto no es obligatorio. Veo que algunas personas ya salieron y no lo han solicitado. Así que pues esperaré unos minutos más solo para ese fin. Si alguien desea hacer una consulta, veo que alguien levantó la mano, pues adelante. Hola, ¿qué tal, Luis? Te saluda José López. Creo que Dale. yo coloqué el correo de la oficina. Tal vez por ello no tengo acceso al chat. No sé Bueno. dónde puedo llenar los datos. Déjame pensar cómo te puedo trasladar ahora. Si quieres, dame tu correo, te lo voy a tomar acá porque no se me ocurre en este momento cómo enviarte la información. Me das tu nombre Con o gusto. si Josué quieres, López ajá, sí, Josué López. y el correo Sí, josué.lopez sí, arroba sí, yaraconyedeyoyo.com. sí. Bueno, con mucho gusto. Perfecto, es muy Ingeniero, buen amable. día. Yo también la misma situación, ingeniero, disculpe. Si me hace favor de También darme la su misma nombre. situación. Ingeniero, Claro con que una sí. observación. Perdone, Disculpe. me hablaron varias personas al mismo tiempo. Si gustan, no sé quién habrá sido el primero. Sí, ingeniero. Mi nombre es Estuardo de la Cruz para servirle, ingeniero. Sí, Tampoco no tengo el acceso al chat y quería darle mi correo, ingeniero. deme su correo, por favor. Claro que sí, ingeniero. Es ING. Sí, Estuardo de la Cruz @hotmail.com.
O puedo darle de la universidad también y cualquiera de los dos. Aquí está, este está bien, suficiente. Gracias. Qué bueno. Tenga Eh, un bonito día, ingeniero. Dios lo bendiga. que esté bien. Inge, buenos días. Milton Buenos Arriaga, días. Inge. ¿Sabe qué pasa? Es de que el Teams que utiliza Facultad no tiene chat. Eso nos ha pasado siempre con el ingeniero Benavente. Gracias, Inge. Milton, Milton Arriaga, Inge. ¿sí? Sería M Arriaga, M, Arriaga, ajá. @popoyan.com. Listo. Gracias, feliz día. Feliz día. Pues Guillermo Mexicanos, adelante. Supongo que misma situación. Adelante, Guillermo. Jorge Rodas, adelante. Ingeniero, perdone, le he enviado mi correo Sí. por medio de WhatsApp. Gracias. Bueno, ahí lo estaré viendo. A la orden. Jorge Rodas, ingeniero. Jorge Adelante. Alfonso Rodas. Sí, Correo jrodasg sí. 111123 11 11 23. @gmail.com. Con mucho gusto. Gracias. Buenos días, de igual manera no se visualiza el chat. Muy bien, adelante. Darwin, mi correo sería darwinjubelin@gmail.com. Con B pequeña. Jubelin con I alta. Ok. Permítame. ¿Y su correo? Es Darwin Jubelin Ardiano, no, Darwin Jubelin @gmail.com. Muy bien. A sus órdenes. Gracias. Permítame. Estoy viendo si les puedo compartir. Ok. Ok. Ahora sí. Si me falta alguien más, les voy a poner aquí un momento un código QR. Bueno, si me hizo falta alguien, ¿verdad? De transmitir sus datos para darle una constancia de participación, acá les dejo ese código QR unos minutos más. Con mucho gusto se los estaremos haciendo llegar. Sí, buenos días, ingeniero Peñate. Buenos días. Les saluda lo que es Jonathan Reyes. No sé si le puedo mandar por acá mi correo o se lo mando al código QR. A través del código QR, por favor. Ok, está bien. Muchas gracias. A la orden.
Bien, pues considero haber recibido la información de la mayoría, si no todos. Espero enviarles su diploma lo antes posible.